es una historia que realmente es increíble. Es para dar inicio a una serie de informaciones muy importantes, que son las que estás recibiendo tú. Las que has recibido hasta ahora y las que estás dando, pues toma la relevancia de todo este comienzo que has tenido. En mi caso, el contacto ha sido diferente al tuyo, pero sí que entra en similitudes en muchas partes, porque yo tuve el contacto en el 2009, Ajá. el contacto consciente, digamos, el contacto más o menos que yo supe que era un contacto. Pero antes del 2009 sí que hubieron algunas cosas que hacían, que traslucían un contacto, pero yo no era plenamente consciente de que ese contacto se había establecido o ya estaba en vías de establecerse. Pero en el 2009 sí que se estableció el contacto, de una forma diferente a la tuya, que es increíble, es espectacular y es muy conocido, desde luego, como tú lo dices, en todos los medios se ha difundido mucho. Luego queda el mensaje profundo, que es lo que realmente obtenemos y es lo que realmente nos da algo realmente utilizable para la vida de todos. Es el mensaje que contienen todas esas cosas, el fondo de todas esas formas, ¿no? Y en mi caso, yo empecé a escribir mi propia filosofía zenúitica cuando tenía la edad de 14 años. A los 14 años empecé a escribir eso. Era el año 73. El año 73 y 74 también eran unos años muy importantes en cuanto a la ufología y al contacto ovni. De hecho, ya entra en contacto bastante directo con tu caso, porque tu caso me parece que fue en el 72, ¿puede ser? En el 71, sí, fue el 25 de marzo del 71 este primer contacto, y luego a partir de aquí empezaron a pasar muchísimas cosas más que han pasado durante 40 años, claro, que después explicaré un poco más si puedo. Sí, pues en un poco más de esos años, en esos años se estaba gestando en mí esta filosofía, digamos, que más o menos podía partir más o menos de la misma época, digamos, ¿no? Porque fue en el 73, cuando yo tenía 14 años, ahora he cumplido recientemente he cumplido 58, y fue en esa época en la que yo empecé a escribir los textos míos de mi propia filosofía. Era muy fuerte porque yo me sentaba, con los 14 años, pues me sentaba al pie de la cama y escribía en una libreta acerca de lo que yo comprendía del universo. Yo tenía el afán de comprender el universo, porque son cosas que no te explican normalmente, son misterios que no te dicen, no te cuentan. Entonces yo con esa edad, digamos, mi hobby, mi fanatismo de pubertad, por decirlo así, era descubrir el universo, ver lo que había allí. Y entonces yo escribía y yo recibía respuestas, y cuando escribía la letra se me deformaba, se hacía más rápida, se inclinaba, la gente decía, esto no parece que lo hayas escrito tú porque tiene letra de adulto. Sin embargo, aún así yo tenía la sensación de que sí que lo escribía yo, de que eran mis pensamientos, pero claro, podría haber estado ya influido por esas otras conciencias, ¿no? De que me estaban ayudando a seguir este camino, ¿no? Y yo escribí y continué escribiendo mucho tiempo después, bueno, toda mi vida, digamos. Después, a los 18 años, cuento una anécdota de este periodo de escritura. Yo estaba con un amigo en Madrid, en una plaza de Madrid, que habíamos ido a visitar a una amiga de él. Y estamos sentados en el portal de una escalera y yo estaba escribiendo unos textos de los que suelo escribir siempre, acerca pues de la comprensión del universo, de la comprensión de la sociedad y vías alternativas para encontrar soluciones a problemas de la sociedad.
Y estaba escribiendo y él me dice, ¿qué has escrito? Y yo, porque él era diferente a mí en estas cosas, él no estaba metido en esos temas. Y yo le expliqué lo que había escrito, le dije, mira, he escrito, se lo leí literalmente, le dije, he escrito, este mundo está mal, está muy mal, porque hay muchos problemas, guerras, enfrentamientos, etcétera. Y por eso va a haber una invasión extraterrestre en el año, me parece que, no sé si dije 2025, no recuerdo, la fecha no la, me suena algo de eso, pero no lo recuerdo. Y entonces, para esa época, le dije, pero nos van a venir extraterrestres con naves para hacer que este mundo vaya mejor, porque el mundo se alcanzará un caos tan grande que ellos tendrán que venir a ayudarnos a que se ponga todo mejor. Y entonces, lo tercero que le dije fue, no hay que preocuparse porque estamos todos perdonados, queriendo decir, ellos nos van a salvar a todos, o sea, no van a condenar a unos y a salvar a otros, no hay que vivir en ese estrés, sino que estamos todos perdonados de todas las cosas, o sea, que estamos todos a punto de reanudar, de hacer la vida positiva y de sentirnos bien, y ellos nos van a aceptar a todos, nos van a salvar a todos. Bueno, esto se lo dije a mi amigo y él dijo, no, no me lo creo, lo que has escrito. Dice, ¿y a ti quién te ha dicho eso? O sea, él, escéptico, me dice, va, hombre, eso son tonterías. ¿Quién te ha dicho eso? Y entonces yo le dije, con mucha seguridad interior, mucha seguridad dentro de mí, le dije, eso me lo ha dicho Dios. Le mencioné la palabra Dios, dije, me lo ha dicho Dios, para que él tuviera respeto hacia eso, porque eran sentimientos muy profundos, ¿no? Cuando escribía estas cosas, ¿no? Y las sigo escribiendo. Y él se levantó directamente y dijo, aún fue más escéptico, y dijo, va, hombre, va, pues si te lo ha dicho Dios, que venga Dios y que me lo diga a mí. Me dijo, ¿no? Que es una respuesta que puede dar cualquier escéptico en estos casos, ¿no? Y nos levantamos los dos, él se levantó primero porque iba a beber agua a la fuente, ahí en Madrid hay unas fuentes de agua potable, y él iba a beber agua ahí a la fuente, y yo me levanté también para ir con él a beber agua a la fuente. Y él se acachó así para beber agua en el chorro de la fuente, y en el momento que estaba agachado así para beber agua, se acercó una persona que venía andando de lejos, vestido de negro, con poco pelo, y levantó una mano y le dijo, alto, soy Dios. Entonces, claro, mi amigo que estaba así a punto de beber el agua se quedó pasmadísimo y dijo, y se quedó pero choqueado, ¿no? Porque yo le acababa de decir, va a venir pronto Dios a decírtelo. Entonces, pues es una prueba evidentísima de que algo había detrás de los textos, ¿no? Entonces, esta persona que decía que era Dios dijo después 3 cosas. Y dijo las mismas 3 cosas que yo le había dicho a él, que yo había escrito en el papel. O sea, le dijo dijo, alto, soy Dios. Y después dijo, este mundo está muy mal, van a venir extraterrestres, va a haber una invasión extraterrestre a mejorar el mundo, o sea, justamente lo que yo le había dicho. Y después nos hizo la señal de la cruz y nos dijo, no os preocupéis que estáis perdonados. O sea, dijo exactamente lo mismo. Entonces, esos son señales tan evidentes, tan claras de que realmente hay algo detrás, y en el tema de los ovnis, en el tema de la ufología, de los extraterrestres, hay una presencia, y estos detalles te lo demuestran. Entonces, claro, eso fue una de las anécdotas que me pasó escribiendo los textos, que fue muy contundente. Ahora, después de eso, yo seguí escribiendo los textos. Yo no pensé en ufología ni en extraterrestres, ni pensé en estas cosas. Simplemente continué intentando comprender el universo. Yo continué desarrollando mi filosofía, a veces mencionando a extraterrestres o mencionando a fuentes alternativas que pudieran ayudarnos a mejorar la sociedad. Pero sobre todo, no tenía idea de que esto estaba, digamos, infundido o transmitido desde una fuente extraterrestre. No era consciente de eso, ni lo veía,
sino que simplemente eran mis propias ideas, mi propia filosofía, ¿no? Entonces seguí desarrollando esa filosofía, con el tiempo le puse el nombre de Cenuítica. Entonces empecé a hacer unas fórmulas, cómo se reúnen las esencias entre sí. Entonces empecé a comprobar que esas fórmulas son las que reparten las formas y los colores de todo cuanto existe sobre la superficie de la Tierra, y que hablan de la historia del mundo y de la composición. Y seguí desarrollando todo eso, nacido de mí mismo únicamente, y escribí hacia el 2004, empecé a escribir una serie de libros con ordenador, porque antes no tenía, después tuve el ordenador y entonces ya pasé a escribir de hojas sueltas y de libretas a ordenador, a ordenármelo mejor. Y ahí pues escribí 8 libros, o más, incluso 10 libros, digamos, 8 más o menos hechos y otros 2 que están en vías de terminar, y que hablan solamente de Cenuítica. Entonces le llamé una serie de la historia de las esencias, dividida en esos 8 o 10 tomos, y yo pensaba ir publicándolos uno por uno, arreglándolos y publicándolos para dar mi experiencia de estudio a la gente. Pero no había publicado ninguno todavía. En el 2004 hice esos libros, y después en el 2009, ahí viene el contacto, ahí empezó el contacto. En el 2009 yo estaba limpiando los platos en la cocina de mi casa de aquí en Ámsterdam, y siento una presencia, pero no vi nada, sentí la presencia, sentí como muy fuerte que alguien me estaba observando. Y dentro de mí vi como una cara con ojos grandes, intensos, no demasiado grandes tampoco, o sea, como los nuestros más o menos, quizás un poquito más, pero muy intensos, que me miraban, y que de un ser de luz que estaba apoyado en una mesa redonda, y que me decía: pero Fernando, ¿qué haces limpiando los platos ahí en tu casa? ¿Qué haces haciendo esas cosas cuando tienes tanto que publicar, tienes tanto que decir? Como queriendo decir, esas cosas, esa filosofía que has ido escribiendo, ¿por qué no lo publicas? Ya tienes 10 libros casi escritos y no has publicado nada, pero yo no me atrevía a publicarlo, ¿no? O sea, no daba ese paso. Yo tampoco soy alguien con mucho afán de protagonismo, en realidad, ¿no? O sea, que me conformo en el montón, con la gente, como uno más, siendo feliz entre ellos y haciendo las cosas cotidianas, pues yo no necesito de más que eso. Entonces, claro, este ser me está diciendo: pero bueno, pero Fernando, pero públicalo, ¿no? Y entonces, eso era el 2009. Y después de tener esa experiencia, yo tenía la corazonada de que mis fórmulas de cenuíticas iban a salir en los campos de cultivo, en los crop circles, en los agroglifos. Y tenía la corazonada esto, como que este ser iba a hacer algo por ese medio para hacerme ver que era real ese contacto, ¿no? Lo que yo había sentido. Y entonces, en abril, yo estaba mirando todos los días, miraba en internet a ver si veía los dibujos en los campos de cultivo, a ver cuándo venían, para ver si era verdad que algo había ahí, ¿no? Y bueno, salió el primero de todos, y esto pues ya me dejó pasmado de ver la realidad, de que sí, que es así, ¿no? O sea, siempre pedimos como pruebas, esto será verdad, pero es que fue verdad, ¿no? Porque la primera fórmula, el primer dibujo que salió en los campos de cultivo fue la fórmula de la entronización. La fórmula de la entronización, que es una de las principales fórmulas cenuíticas, que es una fórmula que ahora últimamente la estoy desarrollando desde hace muchísimo tiempo, y nos lleva al teletransporte, nos explica el teletransporte realmente, ¿no? Nos explica una tecnología muy avanzada, ¿no? Y la composición del universo y en fin, infinidad de cosas. Y salió esa fórmula, pero con muchos más detalles que me explicaban más cosas, que me decían más cosas de esa misma fórmula que yo había desarrollado, como que me
me ampliaba la información que yo mismo había conseguido de la fórmula de la entronización. Entonces, claro, pues me quedé muy sorprendido de eso. El segundo crop circle que apareció en la temporada del 2009, en abril, fue la fórmula fenoítica de la E4, que es el mundo dividido en cuatro partes, y con varios detalles más. Y bueno, después la tercera fórmula que apareció, bueno, el tercer dibujo que apareció en los crop circles no es una fórmula, es un símbolo fenoítico, pero muy importante. Es el símbolo fenoítico más importante de todos, que es con el cual yo menciono la palabra de Dios. El código, digamos, el signo lingüístico personal, fenoítico, con el que yo defino a Dios. O sea, que lo defino como una estrellita de 8 palos. O sea, de 8 palitos, que son cuatro palos cruzados que forman una estrellita de 8 palitos. Entonces, con eso, que lo hago rápido, como un asterisco, como lo que hace Miró en los cuadros, que dibuja esa estrellita. Pues con esa estrellita yo defino al nombre de Dios. Y entonces, cuando estoy escribiendo, para mí en fenoítica a Dios le llamo el ahí. O sea, el ahí, el que siempre está ahí. Es un adverbio, un Dios adverbio que me facilita meditar en Dios, o sea, o en el Creador. Le llamo el ahí, o sea, el que está ahí, el que siempre está ahí, el que siempre está en paz. Y entonces, pues es el ahí. Cuando tú estás ahí, pues entonces te transformas en el ahí ha creado todo. O sea, así, digamos, resumo toda la terminología esa para que las meditaciones puedan elevarse un poquito más arriba sin toda esa carga mental de tantas palabras. Entonces, pues lo defino como el ahí. Pero escucha Fernando, ¿sí? El tema era saber un poquito cómo apareció nuestro contacto y el siguiente paso sería intentar definir quién es nuestro contacto, cómo es. Entonces, en el 2004 o 2009 que has mencionado, el ser que contacta contigo cuando estás fregando los platos, ¿este es Yakinomi? Sí, yo pienso que sí, porque después de verlo, él dibujó las fórmulas de la fenoítica ahí en los campos de cultivo. Yo me di cuenta que sí que habían entablado contacto conmigo, y dibujó, el tercer dibujo fue la estrella de la I, o sea, la estrella que este dibujo tan importante en la fenoítica. Y en fin, después yo le dije, si es verdad esto que está pasando, entonces dame una señal. Hice un dibujo en un papel, lo puse encima de la mesa y era pues una cara sonriente con dos manitas a los lados, y le dije, dibuja esto y entonces yo sabré que lo que está pasando es verdad. Entonces, en 3 días lo dibujó. Dibujó eso en los campos de cultivo y abajo volvió a dibujar la fórmula del seno de la E4, pero más desarrollada. O sea, que era evidentísimo que estaba tomando contacto conmigo, ¿no? Después dibujó pues, muchas fórmulas fenoíticas más. Se pasó toda la temporada y continúa dibujando fórmulas fenoíticas, desarrollos de fórmulas fenoíticas. Otras fórmulas muy evidentes, como es la fórmula de la E6, por ejemplo, que son 6 círculos. ¿No? Él dibujó la E7, 7 círculos, que cada cual va dirigido al centro del otro. O sea, lo dibujó clarísimo, pero con dibujos de pájaros. O sea, siempre lo hace más artístico, con más cosas, pero lo dibujó. Y después no dibujaba nunca la estrella de la I, entonces yo le dije, dibuja la estrella de la I, pero bueno, la dibujó como el tercer dibujo, pero no de la forma concreta con los palitos como yo la dibujo, ¿no? Y dije, dibuja la estrella de la I así, entonces sabré que realmente siempre pedimos una prueba más, ¿no? Y entonces el último dibujo del año fue esa estrella de la I, con adornos y todo, pero la dibujó. Y después de 3 días, entonces, de eso, o sea, fue el último dibujo que hizo. Yo estaba en mi habitación y a través de la ventana vi su nave pasar, una nave blanca con una estela blanca. Vi su nave que pasaba por la ventana. Y ese fue el primer ovni que vi, que fue al final de la temporada del 2009, que fue su nave despidiéndose de mí, de esa temporada del 2009, en la que estuvo hablando conmigo a través de los dibujos de los campos de cultivo. Yeah. Yo no le vi a él,
No le vi, no le vi, solamente le vi cuando estaba fregando los platos, como tú dices, le vi así interiormente cómo era, pero después Claro, no se presentó, solamente tuvimos ese contacto. está bien.